Muy buena gente, bienvenido a este nuevo vídeo de YouTube. Este vídeo es para ti si practicas cualquier arte marcial o deporte de combate y has pasado o estás pasando actualmente por alguna lesión y estás en ese punto en el que no terminas de apretar en los entrenamientos para esa recuperación y para volver a retomar más fuerte todavía tu deporte, precisamente por ese miedo a recaer y que esto te aleje aún más de este deporte y de tu disciplina. Creo que este vídeo puede ayudarte muchísimo, ya que voy a contar mi experiencia de cómo yo mismo he superado ese proceso en el que te da miedo hacer cualquier gesto que pueda desencadenar estar mucho más tiempo fuera de tu propio deporte. Antes que nada me presento, mi nombre es Lalo, soy estudiante de fisioterapia, soy preparador físico, especializado este último año en deportes de combate y como todos vosotros tengo una gran pasión por las artes marciales y en concreto la que más ha encajado conmigo en estos últimos años fue el Jiu-Jitsu. Y después de estar en una época donde tuve que apartarme de él por compaginar mi trabajo como entrenador y mis estudios como fisioterapeuta, estuve un tiempo apartado y cuando ya parecía que todo iba a volver a la normalidad, iba a poder dejar de trabajar, centrarme en mis estudios y poder volver a retomar este deporte que tanto me apasiona, llegó una lesión lumbar que ha estado acompañándome durante 6 meses y que ha marcado un antes y un después al final en mi vida, ya que al final he estado medio año sin poder practicar mi deporte y sin poder tener, por así decirlo, una vida diaria normal y una vida personal donde pueda hacer cualquier tipo de actividad. Siento que ha sido una lesión muy importante para mí porque a partir de ella he encontrado, por así decirlo, mi propósito de ayudar a otros luchadores, a acompañarles en todo este proceso. Y sinceramente creo que ha sido un proceso de 6 meses que podría realmente haber durado bastante menos, pero creo que, como yo hablo también en muchas ocasiones, que todo realmente pasa por algo y sinceramente creo que he tenido que pasar por un proceso mucho más largo del que debería haber sido, precisamente para poder aportar este aprendizaje aquí hoy, donde voy a explicar por qué estuve tantos meses fuera y el principal error aquí fue que me involucré demasiado en mi proceso de lesión. Indagué tanto en ese proceso y yo soy una persona que al final como que se imagina, tiene una visión espacial, por así decirlo, y como que me imaginaba concretamente cómo era esa lesión, cómo era ese daño. Me iba al punto donde yo me creía que tenía esa lesión y me imaginaba ese tejido, cómo estaba, en qué situación estaba. Y esto al final acabó perjudicándome y haciendo que estuviera en una situación de hiperalerta, que a lo mejor es la situación en la que tú estás ahora mismo, donde estás tan centrado en tu dolor y en la situación en la que estás ahora mismo, que es precisamente eso lo que te está impidiendo poder mejorar por ese miedo a recaer en tu lesión. Entonces en este vídeo lo que quiero tocar es varios errores que yo he cometido en este proceso, que creo que te pueden ayudar a ahorrarte mucho tiempo en tu recuperación y que es probable de que tú como luchador, ya que al final estoy en un ámbito de este deporte y conozco muchos perfiles y veo cómo actúan muchos de ellos ante cualquier lesión o molestia, entonces es muy probable que te sientas identificado con algunos de los puntos que voy a ir mirando y voy a ir tocando. Y básicamente el primer error por el que muchos deportistas empiezan es que cuando llegan a ellos una molestia o una lesión, ya sea en su práctica deportiva o fuera de él, pero que afecte directamente a su rendimiento, lo primero que me comentan es que hacen reposo un par de días en su casa y intuyen que esa es la solución o la mejor solución para su recuperación. Y la realidad es que es todo lo contrario. Normalmente lo que hacen es reposan varios días y cuando parece que ese dolor ha disminuido es cuando vuelven a probarse y vuelven a ver si ese dolor finalmente se ha ido o no. ¿Qué pasa? Que, como he explicado en otras ocasiones, cuando nosotros tenemos una lesión y lo único que hacemos es reposo, sin nada de movimiento y nada que favorezca esa recuperación, lo único que puede hacer es que nos debilitemos aún más y se creen adherencias que luego a la hora de recuperarnos va a ser un proceso más largo y además en el momento que nos expongamos a una situación como el deporte, un entrenamiento de nuestro deporte,
nos vamos a ver superados y ese tejido no va a estar preparado y por tanto nos vamos a volver a lesionar o vamos a volver a notar esas molestias. ¿Qué pasa? Que si seguimos ese camino de improvisación y vemos que nuestro dolor no mejora y volvemos a seguir el mismo proceso, vuelvo a reposar, me espero un par de días, vuelvo a probar, veo que no mejoro, al final entramos en un bucle en el que pensamos que nuestra lesión es mucho más importante de lo que realmente es, cuando la realidad es que no hemos aplicado ni hemos realizado una recuperación adecuada desde un primer momento. Entonces llega un momento en el que cuando ya has probado eso tantas veces y crees que tu lesión es más importante de lo normal, te empiezas a guiar, como a mí me pasó, para saber si estoy bien o estoy mal. El único termómetro, por así decirlo, que me guía de si estoy bien o estoy mal es el daño. Y al final te dejas llevar porque cada vez que tengas molestias estés mal y que cuando no las tengas estás bien. Y esto no es una realidad, ya que una lesión, por así decirlo, a mí me gusta explicar lo que es como una montaña rusa. Tú al final tienes que ir exponiéndote y haciendo distintos ejercicios, que puede que haya días que haya más molestias y días que haya menos, pero eso no quiere decir de que estés yendo hacia atrás. Cada día, al final, como bien digo, puedes tener unas sensaciones mejores o peores, pero lo importante es que esa tendencia vaya siguiendo hacia arriba y por tanto no vaya hacia abajo, pero es muy normal que haya días donde haya mejores sensaciones y peores, y es muy importante que no nos dejemos llevar por esas sensaciones y pensemos que eso es lo que indica si estoy recuperado o no. Al final nos tenemos que tener una vista más a largo plazo, verlo con otra perspectiva, y siempre, muy importante, que a mí me ayudó bastante, en los momentos, en las crisis en las que parecía que no mejoraba y que ese daño parecía que no terminaba de irse o que era más importante de lo normal, recuerda en qué punto estabas hace una semana o hace unos meses, qué cosas podías hacer, qué cosas no podías hacer antes que ahora sí que puedes hacer, y esto te va a ayudar mucho a mantenerte en el camino y sobre todo que se te haga mucho más o menos el proceso. Luego, otro error que yo cometí durante todo este proceso es que los primeros meses, como yo al final soy entrenador y también me dedico a todo este tema de lesiones, pues al principio le di menos importancia de la que realmente tenía. Entonces simplemente iba al gimnasio, improvisaba un poco aquello que iba a hacer ese día y al final no tenía un rumbo claro ni estaba siguiendo una progresión lógica. ¿Qué pasa? Que cuando te llevas tanto tiempo improvisando y por X o por Y esa situación no mejora, ahí es cuando empiezas a dudar de si realmente lo que estás haciendo está bien o está mal. Y yo me he dado cuenta que en el momento que empecé a dejarme claro qué iba a hacer cada semana, cómo iba a progresar para la siguiente, y por así decirlo tenía un acompañamiento, una guía, mi lesión avanzó muchísimo más rápido, ya que estar en esa duda o indecisión de si lo que estás haciendo está bien o mal hace que afecte directamente a tu recuperación, ya que sin quererlo, al dudar de tu propio proceso y de tu propia recuperación, hace precisamente eso. Yo que le doy tanta importancia también a esa parte de mentalidad, al final si tú no estás convencido de que lo que estás haciendo es la mejor opción y de que estás haciendo todo lo correcto para esa recuperación, esto va a jugar muy en tu contra. Entonces, si vas con esa duda, eso se va a reflejar en tu rendimiento, en los entrenamientos y por tanto en tu recuperación. Por eso a lo largo de estos meses me he dado cuenta de la importancia que tiene el tener una persona en un proceso como este que te vaya acompañando en cada proceso, en cada momento y en cada situación, que te diga cuándo algo es normal en tu recuperación y cuándo no lo es, y que sobre todo te vaya marcando un camino claro y que tú solamente lo único que tengas que hacer es ejecutar esas acciones que ese entrenador te dice para esa correcta recuperación. Así que si estás interesado en todo este tema, en tu recuperación, y quieres tener un acompañamiento personalizado en todo este proceso y que no solamente te recuperes de tu lesión, sino que al final, a mí me gusta verlo de esta manera, de que toda lesión viene a enseñarnos de qué es el punto de inicio de una mejor versión. Entonces a mí me gusta acompañar a estos luchadores no solamente a recuperarse, sino que hagamos una transición correcta desde la recuperación a su rendimiento en su deporte. Y por tanto, gracias a ella, hayamos aumentado nuestro rendimiento. Luego, otro error muy importante que a mí también me pasó durante mucho tiempo y va muy ligado al punto anterior de tener a alguien que te vaya indicando por qué una cosa sí y otra no, es el miedo a exponerse a esos movimientos que te dan más molestia o te producen cierto daño,
porque al final es algo inevitable en cualquier proceso de recuperación que te tengas que exponer a esos movimientos, ya que es ahí cuando tu cuerpo asimila y tu sistema nervioso es capaz de recibir de que ese movimiento lo puede hacer, de que no hay ningún daño. Y algo que a mí me pasó precisamente es evitar ciertos movimientos, y lo único que conseguí era fragilizarme mucho más y estar en esa sensación de hiperalerta y de pensar que tenía algo más grave y por tanto no podía hacerlo. Entonces es muy importante que te expongas siempre progresivamente y con un control, siempre guiado por algún profesional que te diga cómo progresar ciertos ejercicios y sobre todo que te acompañe y te guíe para superar esos miedos, que al final van a ser clave. Y luego ya por último, para terminar, algo que yo siempre hablo y que considero fundamental en cualquier deportista de combate, ya sea para recuperarse de una lesión o para alcanzar su máximo rendimiento, algo que yo considero vital es trabajar toda esa confianza y esa autoestima que tienes sobre ti mismo fuera del tatami o de los entrenamientos. Al final yo pienso firmemente de que una persona que en su día a día, en su trabajo, en sus estudios, da su 100%, trata bien a su familia, cuida todos los detalles y trata de hacerlo siempre en máxima excelencia, al final eso traslada una confianza en uno mismo que es inevitable que se traslade luego en rendimiento, en forma de rendimiento en tu propio deporte. Y sobre todo, al tener esa confianza en ti, sabes que esa recuperación es simplemente un paso más en tu camino y que lo único que va a hacer es hacerte más grande y poder afrontar mayor estrés. Entonces a mí me gusta mucho hablar sobre un concepto que es básicamente ser un luchador 24/7, que creo que es algo que en muchos deportistas de este tipo de modalidades falta, de que realmente somos muy disciplinados y trabajamos muy duro dentro del tatami o del ring, pero luego hay muchos detalles en el día a día que se nos escapan y que creo que son fundamentales para lo que os he dicho, tanto para tu rendimiento como para tu salud. Entonces, si esto resuena contigo y estás pasando por ese proceso de recuperación, practicas cualquier deporte de combate y tienes cierto miedo a afrontarlo, te recomiendo que me sigas por mi Instagram, que es @lalobarfer.fisio, que ahí estoy en el día a día resolviendo cualquier tipo de duda. Puedes escribirme por privado sin ningún tipo de problema para preguntarme cualquier duda. Si quieres empezar a tomar acción y empezar con ese cambio que tanto deseas de recuperación y de alcanzar tu mejor versión, háblame por ahí. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad cualquier comentario por aquí por YouTube y dejad un me gusta y nos vemos pronto.